Estamos iniciando ya el día de hoy nuestra primera conferencia dentro del ciclo de conferencias correspondientes al Diplomado de Formación para Gerentes del Sector Salud Nacional, y la verdad nos complace hoy contar con la presencia del doctor Luis Eduardo Parodi, quien nos va a hablar del Hospital de Especialidades Pediátricas, una propuesta gerencial. Antes de dar inicio, porque también les quiero dar la bienvenida a los coordinadores académicos de este diplomado y que gustosamente también nos van a dar unas palabras de bienvenida, recordarles que efectivamente podemos conversar por el chat una vez termine la conferencia y todas sus preguntas se las vamos a compartir al ponente. Bienvenidos nuevamente, doctor Mario. No sé si me escuchan. Sí, se te escucha, Edith. Sí. ¿Me escucharon? Sí, que Mario perdió la conexión, se va a reconectar un momentito. Ok, ya entonces unos minuticos comenzamos. Bueno, el doctor efectivamente Parodi tiene una amplia experiencia no solo en el sector salud, no sé si el doctor Jorge Hernández me quieren acompañar en esta presentación, pero además ha sido un gran colaborador del IESA también en esta área y un gran, de verdad, amigo de la casa. Doctor Hernández, no sé. Adelante, Esperamos Mario. que entre Mario. Bienvenido. Tiene el micrófono. Nada, perdonen las vicisitudes de la conexión en nuestro Bienvenido, país, ¿no? todo bien. Vale, gracias. Muy bien, pues nada, es un placer retomar este espacio privilegiado que tenemos para la comunidad académica del IESA, como son las conferencias para la Venezuela de hoy. Como Edaide ya informó, pues hoy tenemos el privilegio de presentar al profesor Luis Eduardo Parodi Arrieta. Luis nos va a conversar durante estos próximos minutos sobre el Hospital de Especialidades Pediátricas como como un modelo de gerencia, la experiencia de esa institución. Pues decía que esto es un espacio privilegiado porque tenemos la oportunidad de compartir pues, con conferencistas de muchísima experiencia que definitivamente es un valor agregado para el diplomado en particular y para la comunidad académica del IES en general, y pues todo lo que de alguna manera participan en esta conferencia. El profesor Parodi Arrieta, pues además de médico con especialidad en urología pediátrica, que ha dedicado su práctica profesional al sector de la pediatría, niños y adolescentes, con particular interés en la atención de pacientes con malformaciones anorrectales y pospadia. Luis es profesor de gerencia de organizaciones de salud y el uso de las nuevas tecnologías de información y su impacto en el sector salud. Y probablemente eso le da la importancia a un poco lo que va a compartir. Además, el modelo de gerencia, Luis ha sido pionero en la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector sanitario nacional. No solamente pionero, sino un gran propulsor de ello. Ha generado procesos de automatización y redes en diferentes instituciones, así como aportes originales, sobre todo en diseños de sistemas de registros médicos electrónicos, con lo cual eso es una experiencia que algo nos va a comentar el día de hoy, además de la experiencia desde el punto de vista de gestión. Pues un privilegio, Luis, bienvenido a la conferencia del día de hoy, pues tenemos la oportunidad de escucharte durante estos próximos minutos. Adelante. Muchísimas gracias, Mario, José María, todo el comité organizador de este programa y de AIDE y el IESA, pues, que es mi casa desde hace muchos años, ¿no? De verdad que privilegio para mí poder compartir y conversar hoy al mediodía con todo el grupo del programa, de estos jóvenes y que están haciendo este programa, en los cuales tenemos mucha esperanza puesta en ellos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y vamos a conversar sobre este tema, ¿no? El Hospital de Especialidades Pediátricas está en la ciudad de Maracaibo, para los que no conozcan, y bueno, allí digamos que esto es una propuesta que nace prácticamente hace 22 años, ¿no? Yo recuerdo, tuve el privilegio y mi vinculación con el IESA
comenzó con una visita de María Elena Jaén, que visitó el hospital y bueno, de allí nace una relación que ha durado por muchos años. Entonces, hace 22 años, digamos, 1999, tuve el privilegio que me designaron presidente de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas y digamos que allí nace parte de esta historia que vamos a comentar hoy, ¿no? Esta es una carta que yo hice en 1992, estando haciendo el fellow de malformaciones anorrectales en la ciudad de Nueva York, en el Long Island Jewish Medical Center, donde yo le escribía a un compañero de grado que me había dicho que había decidido estudiar pediatría, que buenísima esa decisión porque nos iba a permitir trabajar en un hospital pediátrico de nivel mundial que yo soñaba que tuviéramos en el estado Zulia. Y esto fue muchos años antes de tener ese honor de que me designaran presidente de la institución, que fue en el año 1999. Pero la traje porque me parece súper interesante el tema de que muchas veces tenemos sueños, tenemos ideas, pero tenemos que trabajar por ello y hacer todas las acciones que sean posibles para que eso se lleve a una realidad, ¿no? Y ya entonces, en el año 1999, cuando yo regreso del fellow de urología infantil, me llaman para ver si quería asumir esta responsabilidad. Junto con un equipo de junta directiva que fue súper valioso porque eran, ya vamos a tocar ese punto, pero eran básicamente los padres de la pediatría zuliana. Me acompañaron en esta importante misión de activar este hospital que tenía muchos años. Esto era un sueño de ellos, de los padres de la pediatría zuliana. Tenían muchos años luchando porque un hospital de especialidades pediátricas iniciara sus actividades, porque teníamos el hospital de niños de Veritas en el centro de la ciudad, que básicamente abarcaba pediatría general, pero ellos sentían la necesidad de un hospital especializado. Entonces, hay que soñar, pero visualizarlo y lo más importante es las acciones necesarias para hacer esos sueños realidad. Hoy vamos a hablar bastante sobre el tema de aspectos gerenciales, digamos un poco, que se implementaron en el hospital y que todavía hoy, 22 años después, yo considero que son elementos que son muy importantes para la gerencia actual de instituciones de salud. La gerencia es un arte, ¿no? O sea, ustedes están en un proceso de formación donde van a recibir muchos conocimientos, pero es un arte de ver cómo llegamos de un punto A a un punto B, o sea, de una situación con la cual yo quiero mejorar, para no decir que no estoy 100% conforme, a un punto B. Y en esa trayectoria a veces es rápida y lineal, pero a veces la mayoría de las veces tiene muchos altos y bajos. Entonces, ese deseo de mejorar, uno genera ideas, genera alternativas, acciones para lograr estos cambios y mejoras. Y un poco el concepto tras todo este accionar del día a día nuestro en la gerencia de salud, ¿no? Y por supuesto hay que ponerle todo el conocimiento, todo el cerebro posible, pero para que los cambios sean se puedan llevar a cabo, hay que ponerle mucho corazón. O sea, si lo que estamos haciendo no nos apasiona y no nos despertamos todos los días con el interés, con la inquietud de cómo mejoramos, ese corazón que hay que ponerle es vital para que las cosas se lleven a cabo. Entonces, vamos a hablar un poco de
lo que yo llamo elementos clave en el modelo del Hospital de Especialidades Pediátricas, que fueron dándose algunos espontáneamente y otros fueron, por supuesto, buscados, planificados y trabajados muy duramente, ¿no? El Hospital de Especialidades Pediátricas es un hospital 100% público, 100% gratuito, pero en ese momento no se estaba a gusto cómo estaba funcionando el sistema de salud pública en el estado Zulia. Y se decidió hacer una institución, una fundación de estado que dependiera directamente del gobernador. Digamos que inicialmente era una fundación, queríamos hacer un hospital modelo, dependía directamente del gobernador y estaba, digamos, tenía la libertad de que recibía recursos y pudimos modelar esa gestión dentro de unos parámetros un poco más de libertad que si fuese otro hospital del sector público. Ya poco a poco vamos a ir hablando de cada uno de esos puntos que fueron diferenciales, pero esto fue un primer diferencial que era un ente propiamente con figura jurídica. Posteriormente, a lo largo de los años, eso sufrió un cambio y actualmente depende de la Secretaría de Salud del Estado, pero sigue siendo una fundación de Estado con las mismas características, digamos. El gobernador designa la junta directiva de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas, la cual es una junta directiva, digamos, que tiene elementos representativos, tiene representación de la Universidad del Zulia, tiene representación en un primer momento, cuando se fundó, tenía representación de Fede Cámaras, tenía representación de la Asociación de Alcaldes, tenía representación de la iglesia, digamos que era una junta directiva muy bien constituida en la Academia de Pediatría, o sea, digamos que tenía miembros institucionales que se logró, como les dije, básicamente eran muchos los padres de la pediatría zuliana, el doctor Marco Tulio Torres Vera, la doctora Aide Parra de Soto, el doctor Darío Montiel Villasmil, muchos de ellos ya no nos acompañan físicamente, pero dieron toda su vida y todo su corazón porque esto fuese una realidad. Esa junta directiva tiene un presidente, como les comenté, yo fui el primer presidente, y de ese presidente depende toda la estructura gerencial del hospital. Digamos que siempre lo trabajamos como una estructura muy sencilla. Creo que los organigramas, por supuesto, tienen que ir en función de lo que queremos lograr en las instituciones y debemos tratar de que sea lo más sencillo, lo más lineal posible, que todo el mundo entienda su responsabilidad y así. Y este organigrama fue con el que comenzamos y actualmente se mantiene muy parecido. Unas diferencias, o sea, estaba la Junta, estaba el presidente, estaba prevención y seguridad y legal dependían del presidente, luego estaba la gerencia general, unidades de apoyo como tecnología y sistemas y voluntariado, que hoy el voluntariado todavía existe, pero ahora allí está la parte de relaciones institucionales. Y luego teníamos pues, la gerencia de recursos humanos, la gerencia médica, gerencia de enfermería. Pues todo, uno de los diferenciales más importantes, yo considero, no conozco otra institución todavía, ni pública ni privada en el país, que después de todos estos años, a enfermería le den el nivel digamos, el mismo nivel. Había un gerente médico y un gerente de enfermería que tenían sus oficinas uno al lado del otro. Trabajaban de la mano, pero para nosotros era tan importante todos los profesionales de enfermería como los profesionales médicos. O sea, tenían que formar equipo y siempre le dimos mucho realce
a la labor de enfermería. Todavía eso se mantiene de esa forma. Les comentaba que lo de que fuese una figura jurídica tuvo sus ventajas y todavía, por supuesto, porque tiene esa, está supervisado igual por todas las estructuras de gobierno, pero teníamos un poco más de flexibilidad en la administración de los fondos y también en recibir fondos no solamente del sector público, sino también del sector privado. Yo creo que esto es una característica importante de que las instituciones, por lo menos las instituciones madre en cada uno de los estados, deberían tener estas características de una fundación de Estado, ¿no? El financiamiento venía mixto, originalmente gobierno nacional, gobierno regional. A lo largo de la historia eso varió. En algún momento daba más el nacional, en algún momento daba más el regional, digamos que, pero eso se llegó más o menos a un 50-50 entre las asignaciones de los gobiernos. Ahora el regional da un poco más que el nacional, pero siempre se mantuvieron las asignaciones, digamos, mixtas, ¿no? Y por la figura jurídica logramos conseguir donaciones. En principio, como fue un hospital que desde el día 1 nació automatizado 100%, yo le informaba, teníamos una característica que le informábamos a todos los alcaldes del estado, todos los pacientes que habíamos atendido de su municipio, las consultas, las intervenciones quirúrgicas, o sea, el manejo de la información gracias a la automatización de la institución fue muy, muy, muy importante porque teníamos la información a la mano de nuestros pacientes, de dónde vivían y pasábamos esa información a las alcaldías pidiéndoles que entendieran que la institución necesitaba más recursos. Siempre las instituciones de salud requieren más recursos. Nunca los presupuestos son suficientes y prácticamente cuando uno está al frente de estas instituciones se convierte en un gestor de recursos para poder prestar los servicios de forma adecuada. Entonces, invitábamos siempre, todas las semanas teníamos invitados a algún alcalde, y también al sector privado, donaciones privadas. No había un artista, cualquier persona que visitara Maracaibo, lo buscábamos, lo secuestrábamos y lo llevábamos al hospital para que conociera el hospital y se sensibilizara y fuera un portavoz de lo que estábamos haciendo y de la necesidad de apoyo que teníamos. Entonces, siempre el financiamiento fue un tema muy crítico. Hubo situaciones donde pasamos meses a veces sin poder pagar, pero siempre manteníamos al equipo informado de qué estaba sucediendo. O sea, vivimos momentos muy difíciles y todavía hoy en día la institución no cuenta con un presupuesto que le permita potenciarse. Más adelante vamos a ver estadísticas y vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de las actividades, ¿no? Esto fue un punto muy, muy, muy importante, garantizar la accesibilidad al servicio. Hoy a lo mejor, por ser una institución pública del Estado, debe que ser la gratuidad por la Constitución, había que respetarla. Y bueno, siempre fue así, garantizar la accesibilidad al servicio. Nos preocupábamos mucho porque nuestros pacientes no tuvieran ningún obstáculo en recibir el servicio y muchas veces cuando necesitaban estudios que nosotros no podíamos hacer en la institución,
hacíamos alianzas con centros de imágenes o con laboratorios especiales de hormonas, etcétera, y anatomía patológica, algunas áreas que el hospital no cubría. El hospital asumía los costos de esos estudios adicionales que había que hacer cuando el paciente no tenía los recursos. Si el paciente tenía los recursos y había que hacerse una tomografía fuera del hospital, se la hacía, pero cuando no tenía recursos, lo apoyábamos directa o a través de aliados estratégicos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Recuerdo un momento muy difícil que vivimos, que prácticamente todo el equipo administrativo me pedía a gritos que empezáramos a cobrar los servicios, ¿no? Y recuerdo mucho una visita, nosotros hicimos inclusive toda la PDVSA, en aquel entonces nos evaluó para ser proveedor de servicios de PDVSA, pero recuerdo una visita que hizo al hospital Luis Pedro España y tuvimos una conversación y llegamos a la conclusión de que definitivamente no podíamos prestar servicio a otro gente porque íbamos a excluir pacientes, íbamos a cubrir esa capacidad de atención de pacientes con pacientes que íbamos a excluir los pacientes que no tenían recursos. Entonces, 100% esa idea, que fue una presión muy fuerte en una época, desapareció del plan de la institución y continuamos totalmente de la forma como lo concebimos, de gratuidad. Estas son fotos de algunas de las áreas de la institución, de los consultorios. En todos los consultorios tenía, esas son fotos de esa época. Fíjense la pantalla del computador, en una computador de esos viejos, grandes, ¿no? Lo que llamamos culones, pues. Entonces, pero todo, desde el día 1 que se aperturó todos los pacientes tienen su registro en el sistema de historias médicas. Posteriormente vamos a tener oportunidad de profundizar un poco todo ese tema, pero es importantísimo que el hospital, yo decía, no podemos aperturar un hospital en el año 2000 con herramientas del siglo pasado, con carretas, con caballos y dando látigo. Tenemos que abrir un hospital en el año 2000 con la tecnología adecuada que nos permita, no es tecnología por tecnología, es tecnología para poder brindar calidad de servicio, para poder minimizar el riesgo, para darle seguridad a los pacientes y para poder tener una brújula que nos indique cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pero a pesar de que todos los servicios, no a pesar, quiero decir, todos los servicios eran gratuitos, pero educábamos a nuestros pacientes y a nuestra población. Cuando a ti en la boleta de la próxima cita te decía, esta consulta tuvo un costo de tantos bolívares, ha sido posible gracias a el presupuesto que da la gobernación, el ministerio, etcétera. Pero siempre costeábamos lo que nos estaba costando la prestación de servicios y eso se lo mostrábamos a los pacientes con el solo interés de que supiera de que su atención era posible gracias al esfuerzo que estaba haciendo el Estado en brindar ese servicio gratuito. Y la gente aprendió, porque había mucha gente que nos comentaba, no, que lo gratuito nadie lo valora, que no le dan la importancia, pero yo pienso que depende de la educación que se le dé a la población y a nuestros pacientes, por supuesto que lo aprenden a valorar y a querer. Y allá en el hospital se daba un fenómeno un poco como fue el metro de Caracas en sus inicios, que a los niñitos para llevarlos al hospital los ponían bonitos, venían bien vestiditos, bonitos, o sea, era como un evento que llevaran a los niños al hospital. También más adelante, cuando veamos, se crearon áreas de propicias para que los niños quisieran estar allí, ¿no?
Este tema de las alianzas fue fundamental, es fundamental actualmente, porque fuimos construyendo, esto no fue espontáneo, fuimos construyendo todas las semanas, invitábamos a personas de la sociedad civil, amigos, a que vinieran, conocieran el hospital, y fuimos formando lo que hoy se llama la Sociedad de Amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas. Ya tiene una institución, digamos, una fundación de apoyo a la institución que ya tiene más de 20, el hospital tiene 22 años, la Sociedad de Amigos tiene aproximadamente 20 años, entre 18 y 20 años. Actualmente la preside la señora Beatriz Short, que está allí haciendo entrega de unos equipos de limpieza, y con todo este tema del COVID ayudaron mucho a la institución y se está haciendo un proyecto permanentemente. Como les dije, ellos vienen apoyando todas las iniciativas y las necesidades que tiene la institución. Entonces, el involucramiento activo de los ciudadanos es fundamental. A pesar, o sea, hay que involucrar a la comunidad, hay que involucrar a la ciudadanía, que conozca lo que se hace, por qué se hace, con la calidad que se hace, para que ellos lo asuman como propio, lo asuman propio y lo defiendan a capa y espada. Esta creación de la sociedad de amigos ha sido uno de los temas más clave en cuanto al modelo de gestión. O sea, yo creo que es importantísimo que las instituciones de salud tengan el acompañamiento activo de los ciudadanos. En este caso, representado no solamente por la sociedad de amigos, realmente aquí está la Fundación de Niños con Cáncer en el Zulia, la señora Edna Márquez también ha sido un factor clave en los pacientes oncológicos. Tenemos muchas más alianzas, pero digamos que esta fue la alianza que se diseñó desde la institución para velar por la institución en el futuro. Esta es una de las áreas más lindas del hospital, es lo que llamamos el circo, que es el área de espera de la consulta externa. Hay dos módulos de consulta externa y en el medio tienen este circo que es el área de espera. Y en esta oportunidad está la sociedad de amigos, el director del hospital, la gerente general, un grupo pues del voluntariado, está el doctor Pulido. Pues esto fue cuando se visitó la institución para el proyecto que más adelante les hablaré de un proyecto que estamos haciendo con la Orden de Malta de Venezuela y Malteser International, que nos ha permitido apoyar no solamente el Hospital de Especialidades Pediátricas, sino otros dos hospitales de la ciudad. Estas son las organizaciones que en los últimos 2 años, además de la sociedad, a través de la Sociedad de Amigos, están actuando Orden de Malta de Venezuela y Malteser International. Y esto ha permitido, vamos a ver en cifras, que se ha reactivado mucho el proceso, las actividades quirúrgicas. Por favor, bajen la voz. Gente, el equipo, esto es fundamental. Yo el orden en que hemos venido tocando los aspectos clave realmente no ha sido el orden exactamente cronológico. Lo primero que hicimos cuando asumimos la responsabilidad fue contratar una compañía. Imagínense hace 22 años, un hospital público, dijimos, no, aquí no se va a aceptar a nadie que mandó el gobernador o que mandó el alcalde o que mandó. Aquí vamos a seleccionar el equipo de acuerdo a un proceso de selección y para ser objetivo vamos a contratar a una compañía de recursos humanos que haga las entrevistas de las personas que vamos a contratar para formar el equipo del hospital. Eso era algo muy raro. Se sacaron
invitaciones públicas en aquel entonces, en la prensa, en Panorama, en la prensa regional, invitando a los especialistas, invitando a los administradores, invitando para conformar el equipo del hospital. Y el equipo inicial del hospital, todo fue seleccionado de esa forma. O sea, yo no conocía a mi gerente de administración, yo no conocía a mi gerente de mantenimiento. Todo el personal fue seleccionado en base a un proceso de selección con todas las de la ley. Y, miren, el 80%, si ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál es el factor más importante en gerencia para que las instituciones tengan éxito? Le voy a decir, dediquen todo el tiempo que puedan a seleccionar el equipo que va a llevar adelante la institución. Esto es clave. El proceso de selección, como ya se lo mencioné, lograr el mejor equipo posible. El tema de remunerar al equipo lo mejor posible también es importante. Cuando nosotros iniciamos, actualmente lamentablemente, si no fuese por las ayudas externas, pero los sueldos, como todos sabemos, en los hospitales del sector público son muy bajos. Entonces, con las ayudas externas que conseguimos, es que se puede dar unas bonificaciones al personal de enfermería, cuando hay un paciente en la unidad de cuidados intensivos, cuando se va a hacer los planes quirúrgicos, etcétera. La sociedad de amigos apoya, pero es muy importante que el personal sienta y esté lo mejor remunerado posible. Una época que nosotros nos dábamos el lujo de seleccionar los mejores pediatras que salían de todos los hospitales de Maracaibo, y nosotros teníamos la promesa de que nuestro sueldo era mejor que el promedio del mercado, incluyendo sector público y sector privado. Eso fue posible en la época que comenzamos con el hospital, y fue posible probablemente en los primeros 10 años del hospital. Luego eso se vio afectado por otros factores, pero es un factor que yo considero que el personal, o sea, nosotros teníamos un sistema mixto, vamos a decir. Los médicos que tenían un sueldo por el sistema regional de salud, igualmente la fundación les reconocía las actividades que hacían que excedía ese sueldo. Vamos, si yo operaba 10 pacientes y esos 10 pacientes me generaban 100 bolívares y el sistema regional me pagaba 20 bolívares, la fundación le reconocía a ese médico los 80 bolívares restantes. O sea, es un modelo que, aunque está ahorita muy limitado a las donaciones, era un tema de que la remuneración iba en función de las actividades que hacía cada médico especialista. Un médico que en otros hospitales públicos operaba 2 casos al mes, aquí podía operar 20 casos al mes, por el interés que tenía de que esos pacientes se resolvieran. Luego que conformamos el equipo, es importante algo, porque las instituciones educativas y las instituciones de salud se parecen mucho en que hay muchas personas dentro de esas instituciones que se creen estrellas. Y es difícil alinear a las estrellas. Entonces, hay que lograr, igual que en una orquesta sinfónica, que yo tengo el mejor chelista o yo tengo el mejor pianista, pero todos deben tocar al son de una misma partitura. Entonces, hay que alinear el equipo y lograr que todos hagan lo mejor de ellos para conseguir que las instituciones brillen. Dentro de la estrategia que nos planteamos, se fue dando la situación de que
logramos que el Hospital de Especialidades Pediátricas se convirtiera en un centro oncológico referencial en el país, en todo el occidente del país, y logramos una alianza con el Hospital St. Jude de Memphis, que son alianzas internacionales en estos casos, para la formación del personal y también para la referencia de pacientes con el St. Jude, con el equipo de oncología pediátrica del hospital, que lo diría la doctora Rosario Montilva y la doctora Betty Ramos, desde que fundamos el hospital. Yo recuerdo una anécdota muy bonita. Yo invité a la doctora Montilva, todos estábamos anteriormente en el Hospital Universitario de Maracaibo, en el departamento pediátrico. Pero cuando comenzamos este hospital, estábamos caminando por los pasillos del hospital, todavía sin funcionar, vacío, y entonces conversamos y yo le decía a Rosario, si tú te vienes acá, vas a poder fundar el servicio mejor de oncología y te vamos a remunerar mucho mejor. Y recuerdo con cariño esta conversación que yo, Luis, ¿tú estás seguro que yo voy a poder vivir con lo que voy a generar y voy a ganar más que en el universitario? Rosario, eso va a suceder. Y Rosario tiene los 20 años que tiene el hospital, está en el hospital feliz con el convenio del St. Jude, que nos apoya también para que los niños reciban la mejor atención oncológica en el occidente, ¿no? Y el otro diferencial, digamos, estratégico, este es parte del área de quimioterapia ambulatoria, donde todo el hospital está adaptado a nuestros niños. Pues es un hospital pediátrico con todas las de la ley en cuanto a ambiente, infraestructura, tratamiento, etc. Y que fuera el hospital que más resolviera casos quirúrgicos en el país. Y eso también, el Hospital de Especialidades Pediátricas resolvía el 75% en su mejor época, el 75% de los casos quirúrgicos del país, con un presupuesto, perdón, del Estado, el 75% de los casos quirúrgicos del Estado Zulia. El otro 25% básicamente lo resolvía el Hospital Universitario de Maracaibo, resolvía las emergencias, y el de especialidades los casos selectivos. Entonces, fue muy importante, ha sido muy importante y sigue siendo, todavía se resuelven muchos casos quirúrgicos pediátricos y adolescentes, a pesar de que, por supuesto, la capacidad ha bajado por el tema presupuestario y de emigración de nuestro personal de salud y todo lo que nosotros conocemos, que seguro han hablado ya mucho de eso en este programa, ¿no? Entonces, el aspecto quirúrgico, si decimos cuáles son los diferenciales más importantes desde el punto de vista de atención médica, el manejo del paciente oncológico y el manejo del paciente quirúrgico en muchas de las especialidades pediátricas y adolescentes, ¿no? En cuanto a operatividad, la operatividad de la institución, el día a día, el manejo de la información, fundamentalmente se basa en el manejo de la tecnología de información. Como les dije, desde el día 1, otra anécdota para que más o menos estemos alineados con la forma de implementar la tecnología. Cuando se recibe el hospital, era una institución que venía 27 años en construcción. Y tenía algunas dotaciones. Dentro de la dotación que tenía todas las historias médicas de aluminio, está muy buena, de muy buena calidad, importada, su portahistorias de aluminio. Y una de las primeras cosas que decidimos fue donarlo. Todos esos portahistorias los donamos al Hospital de Niños y al Hospital Universitario, para que ni siquiera tuviéramos la tentación de guardar un papel en ese portahistoria. Porque desde el día 1 arrancamos con
el sistema automatizado de historias médicas, ¿no? Que luego, cuando yo vine a Caracas, muchos años después, con Julio trabajamos el sistema y con José María, Digisalud, que fue la primera historia médica, no solo para una institución de salud, sino para trabajarla desde el punto de vista municipal. O sea, era una historia médica de atención primaria para todos los ambulatorios. Julio tuvo mucho éxito con ese proyecto cuando estaba en Salud Sucre y fue un placer trabajar con él. Allí conocí a Jorge. Y bueno, tuvimos muchas anécdotas y muchos ratos agradables en esa experiencia, ¿no? Y no, quizás estas dos láminas las puse invertidas, ¿no? Quizás por el corazoncito que uno tiene por el tema tecnológico. Pero por supuesto, hay que definir muy bien los procesos y orientados al paciente. Fíjense por qué pongo orientados al paciente. Ustedes saben, por ejemplo, que una regla en los hospitales generales es que los pacientes no pueden ser, o sea, los niños menores de 12 años no pueden entrar a visitar a los pacientes. Esa regla, que alguien la puso en algún momento, nosotros no la teníamos, porque nosotros decíamos, para que el paciente se recupere, para que un niño se recupere, es un factor emocional muy importante que su hermanito, así tenga 8, 10 o 11 años, pueda venir a saludarlo. Entonces permitíamos el acceso de la familia con los hermanos del paciente que estaba hospitalizado. Por supuesto, respetando edades lactantes, etcétera, pero ya un niño mayor que pudiera visitar a su hermanito, permitíamos esas visitas. Y no teníamos horario definido, sino que podía, como en una clínica privada, pues que podía venir en el transcurso de todo el día a visitar a su familiar que estaba hospitalizado. Entonces, por eso digo, definir muy bien los procesos, replanteárnoslos, pero siempre poniéndonos en el lugar de los pacientes. Y luego, bueno, la automatización permite que todo esto se maneje de una manera mucho más sencilla y mucho más adecuada desde el punto de vista gerencial. La infraestructura es un tema muy importante, también lo considero clave, porque los ambientes tienen que ser agradables para el paciente y su familia. Además de que ya tienen un problema de salud, llegar a la institución y que el colchón esté peladito, que no tenga sábana, que no tenga papel en el baño, que imagínense una situación infrahumana prácticamente. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el posgrado de cirugía infantil en el Hospital Universitario de Maracaibo, y probablemente todavía es la realidad, las mamás duermen abajo de las cunas en unos cartones, unas cajas de cartón para no estar en contacto con el piso. Duermen las mamás abajo de la cuna de su niño que está hospitalizado. Es como si fuera una litera. La mamá en el piso sobre el cartón y el niño arribita en el colchoncito de la cuna. Entonces, esa realidad no queríamos que siga sucediendo en nuestro país, por Dios. Y en las habitaciones en la institución eran, a pesar, es pública, pero tienen el confort de una habitación de cualquier clínica privada del país. Su cama para el acompañante, su cama para el paciente, su televisor, su baño, se le daba su kit de jabón, de pasta de dientes. O sea, el ambiente tiene que ser agradable, no solamente para el paciente, para el equipo que trabaja. Yo no puedo tener un gerente que trabaje si no tenga una computadora, que no tenga buen internet, que la silla esté rota, que el escritorio esté roto. Y mucho menos para el equipo de salud, que va a prestar ese servicio a, digamos, a unos baremos solidarios, a un pago solidario para que pueda atender a esos pacientes y que no tenga las comodidades mínimas o los instrumentos mínimos para atender a los pacientes. Entonces, todos estos son claves que tenemos que velar si queremos hacer cambios
importantes en nuestro sistema de salud, ¿no? Parecen cosas que muchas veces, yo lo que quiero transmitirles es que todos estos aspectos, para lo que trabajamos estos temas y para todos los días nos estamos formando todos en la gerencia, en lo que hacemos, todos los días aprendemos cosas nuevas unos de otros, etcétera. Y todos estos puntos que les estoy trayendo hoy a la conversación son importantísimos para prestar un servicio de calidad y diferente. Aquí cuando hablamos de diferencial, quiero traer un poco lo que fue el equipo de atención al paciente. Por todas partes que tú entras en el hospital de especialidades pediátricas, lo primero que te vas a conseguir es un gran letrero en colores, atención al paciente. Todo el equipo de atención al paciente está vestido igual, con una franela del mismo color, según el día que corresponda, y todos tienen la instrucción de darle la mejor atención al paciente. No, ¿dónde está la unidad de imágenes? Por allá. No, tenía que acompañarlo. Venga conmigo, buenos días, yo lo voy a llevar a la unidad de imágenes. ¿De dónde queda la consulta? Ese es un poco el espíritu. Y como les dije, lo que no podíamos resolverle al paciente, le ayudábamos a resolverlo. Se le ayuda a resolverle al paciente. Ofrecerle a todos los niños los mejores especialistas de la ciudad, todos los mejores especialistas de la ciudad nos daban horas de consulta para poder atender a los niños que no tenían recursos. Muchos se han ido del país, hoy la situación es diferente, pero en los primeros 10, 15 años de la institución, esto fue posible. Calidad y calidez en la atención a nuestros pacientes y su familia. Esto era muy importante. No se trataba solamente con atenderlos, sino con atenderlos bien, con atenderlos con cariño. Y allí que seleccionábamos muy bien al personal que atendía a estos pacientes. No por ser un personal que estaba en el puesto de frente, en la portería del hospital o en la recepción del módulo de consulta, hacíamos el mismo esfuerzo por seleccionar ese personal de la mejor manera posible, igual como si estuviéramos seleccionando al gerente general de la institución. Eso es súper importante. Tienen que tomarse el tiempo por hacer la mejor selección posible de cualquier persona que ingresa a la institución, porque ellos son la cara de la institución en esos segundos de oro valiosos que llega el paciente y está pidiendo la información o tiene una necesidad. Esa es la cara de las instituciones y hay que velar porque esas personas tengan el nivel y la capacidad de atender bien a nuestros pacientes. La tecnología de información, como les decía, que nos garantice la mejor atención posible. El hospital se diseñó con una tecnología que todavía hoy está vigente y estamos hablando hace 22 años y todavía hoy, gracias a Dios, se mantienen los sistemas, se mantiene todo automatizado. Por supuesto, lo ideal sería hacer un proyecto de renovación de equipos y de actualización de equipos. Se ha hecho durante todos estos años en alguna medida, pero todavía hay que mejorar. Estas instituciones, cualquier institución, tú no te puedes decaer en el mantenimiento, en la vigilancia, en el seguimiento, en el monitoreo. Es súper importante ese seguimiento. Y sobre todo formar generación de relevo. Lo que estamos haciendo hoy aquí, formar gente que sienta la salud como pasión, como parte fundamental y que nos garantice. Yo estoy fuera del hospital yo estoy en Caracas hace más de 15 años. Sin embargo, el equipo que está en el hospital es un equipo todavía excepcional y que ha logrado mantener la institución con todas las dificultades lo mejor que se puede. Este era el sistema SMILE, Sistema Médico Integral para los Estados, que fue un sueño que luego este sistema se pudiera utilizar para automatizar todos los centros del país. Como le dije
a propósito de estas fotos originales de cuando comenzamos, de que el personal de enfermería y el personal médico, a mí me llamaban loco, me decían, ¿usted cree que un médico de 50 años, en ese entonces los de 50 eran viejos, decían, ¿usted cree que el doctor fulanito que tiene 50, 55 o 60 va a agarrar la computadora? Bueno, la remuneración iba en función de las actividades que todo el mundo hacía y tenían que estar reportadas. Igual, como uno opera a un paciente, tiene que llenar el informe de la operación. Uno ve a un paciente, tiene que llenar la evolución. Y en función de eso, es lo mismo que hacíamos a mano anteriormente, que se hacía en la computadora. Para mí fue un shock cuando llegué a Caracas. Yo llegué a Caracas y empecé inicialmente en el urológico San Román. Para mí fue un shock tener que volver a buscar un bolígrafo y dar un alta, llenar un informe a mano, que en el hospital en el Zulia le daba un botón y generaba el informe, generaba todo y era un paseo, pues, dar un alta, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito cómo se ha comportado el hospital. Estas son estadísticas que gentilmente me suministró el equipo que está actualmente, el presidente, el doctor Servio Tulio Rivero, la gerente general, la doctora Betty Ramos, y nuestra gerente general, Janet Borges, que espero nos estén acompañando hoy en la conversación que estamos teniendo. Del 2001 al 2006, esta era la actividad orientación diagnóstica de la puerta de entrada. El hospital no tenía una emergencia propiamente, es un hospital de referencia. El universitario atiende las emergencias y los casos selectivos de especialidades se refieren al hospital de especialidades pediátricas. Hay un servicio de orientación diagnóstica que es, digamos, el equivalente a la emergencia de otro centro de salud, y esto es como se comportó en el 2001, 2006, 2006, 2011, 2012, 2016, 2017, 2021. Por supuesto, se ve que la actividad ha venido decayendo. También el Zulia ha afectado mucho. El hospital está ubicado en una zona de difícil acceso, porque fue un terreno donado por la Universidad del Zulia y queda en un barrio que lo llaman el barrio El Hediondito, queda al fondo de la Plaza de Toros. Es un sector un poco de lejos, y el transporte público con todo el tema, todavía aquí vivimos en una burbuja con el tema de la gasolina, pero el Zulia y el interior del país sigue muy afectado. Entonces, el transporte público se ve afectado. Incluso tenemos un proyecto de lo que llamamos un tranvía de la salud, para que haya un transporte que permita a los pacientes accesar al hospital. Pero actualmente la actividad en líneas generales ha bajado muchísimo. Esta es la consulta externa. Logramos que con el sistema logramos dar las citas no solamente por orden de llegada, sino previas citas. Entonces se educó a la población de que por grupos horarios se daban las citas para lograr una atención. El hospital funcionaba en su época de oro, 7 de la mañana, 7 de la noche, 12 horas continuas. O sea, yo pasaba mi consulta de 5 a 7. Después de que terminaba toda mi actividad gerencial, yo a las 5 de la tarde era que pasaba consulta y salía a las 7:30, 8 de la noche sin ningún problema. Pero actualmente el tema de seguridad, el tema de transporte ha afectado mucho el desempeño y bueno, esto ha venido. Y fueron las cirugías. Como le decía, es un hospital quirúrgico por excelencia, es un hospital donde se resolvían muchos casos. Una vez yo hice una comparación, si me permiten los fanáticos del JM de Los Ríos, cuando yo hice una comparación en un año, no recuerdo, fue 2006, por allí, el JM hizo 1.500 casos, nosotros hicimos 8.000 casos quirúrgicos. Tengan una proporción de los casos quirúrgicos que se resolvían en el hospital
en la mejor época. Ahora, más adelante, fíjate, ha venido descendiendo, pero estos son los últimos 3 años y, como les dije, gracias al proyecto con Malta y las donaciones que hemos recibido, se ha podido reactivar un poco. Esta es orientación diagnóstica, pero veamos, esta es la consulta externa y esta es la parte quirúrgica, que es la que se ha logrado reactivar más. Fíjense que el año 2021 se logró un crecimiento importante con respecto a los años 19 y 20. Y esto ha sido por la participación de la sociedad de amigos y de los apoyos internacionales y nacionales que hemos recibido. Yo hablo, hemos todavía, o sea, ya yo tengo muchos años que no estoy en el hospital, pero sigo en permanente contacto con ellos y en mi día a día estamos siempre en comunicación y apoyando todas las iniciativas desde aquí, desde Caracas. Esta es la consulta externa, cómo creció de julio a septiembre 2020-2021. Es la parte de rehabilitación nutricional, que es uno de los aspectos que estamos trabajando con el apoyo del proyecto de Orden de Malta. Y ha sido la parte quirúrgica nuevamente. O sea, en el 2020 se operaron 67 cirugías. En el 2021 se lograron operar 730 cirugías. O sea, hubo más de 1000% de incremento de la actividad quirúrgica por el apoyo que se ha conseguido a través de la sociedad de amigos. Entonces, que, digamos, reivindica el modelo del pago por actividades, porque en algún momento se dejó no teníamos presupuesto para poder hacer el pago por las actividades, y la gente se quedó con su sueldo base. Para mí eso es terrible, porque cuando tú le pagas a todo el mundo igual, no importa las actividades que hagan, eso no estimula que la gente se vea motivada y llamada a tener un mejor desempeño. Cuando se logró que la sociedad de amigos comenzara a dar una ayuda para las enfermeras, para todo el que trabajaba en el área quirúrgica y en consulta, entonces se ha logrado muy poco a poco y muy lentamente, pero se están pudiendo 730 cirugías. Ha sido muy importante para ayudar a esta población pediátrica que está en lista de espera, miles de niños por operar que no se pueden resolver. El Hospital Universitario de Maracaibo está resolviendo solamente las emergencias prácticamente en el área pediátrica. Entonces los niños que tienen casos quirúrgicos electivos están en lista de espera en todas partes. Bueno, creo que ya estoy al límite del tiempo. Yo pensaba que me iba a tomar un poquito menos del tiempo que me habían permitido, pero quiero nuevamente agradecerle, decirle que estoy 100% a la orden para todas las actividades que quieran que les acompañemos, y un mensaje final pues aquí que quiero sobre todo para todos estos jóvenes que están haciendo el programa, que se permite soñar y sueñen por favor, pero hay que actuar y día a día tenemos que levantarnos con ese ánimo de hacer cosas diferentes. Los invito a que todos nos convirtamos en esos agentes de cambio que el país necesita. Muchísimas gracias y feliz de haber podido compartir con ustedes hoy al mediodía. Doctor, muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Les invitamos, si tienen alguna pregunta, comentario, realizarla por el chat. Están colocando que excelente la actividad.
El doctor Gustavo Villasmil menciona algunas lecciones. Todo paciente tiene detrás un pagador, tecnología y bueno, y más tecnología. Lorena Tovar, excelente conferencia. El otro punto era cultura organizacional del doctor Gustavo Villasmil. Muchas gracias, excelente, muchísimas gracias. Gracias, doctor, una excelente charla. Excelente exposición, orgullosa de ser parte de la familia del hospital, excelente participación. Nana Petit menciona, sigo aprendiendo mucho de usted desde el año 2000. Rubén Maestre, excelente conferencia, muchas gracias. El profesor José María de Viana está mencionando que cómo ha sido la estabilidad gerencial en el hospital, si puede comentar algo al respecto. Sí, generalmente cuando se cambia al gobernador, cambian al presidente de la fundación, pero gracias a Dios el gerente general lo nombra la junta directiva. Entonces, se ha logrado que más o menos, o sea, ha habido cambios, por supuesto, a nivel de presidentes de la fundación, ha habido cambio a nivel de los miembros de la junta directiva y ha habido cambio a nivel de la gerencia general de la institución. Pero digamos que de allí a las gerencias operativas, gerencia médica, enfermería, se ha logrado que esas posiciones se respeten a lo largo de toda esta época, estos primeros 22 años del hospital. Muy bien, por acá preguntan, la selección del talento humano, ¿cómo se enfocó principalmente para lograr ese apego y sentimiento de pertenencia? Inicialmente, como les dije, fue un proceso de selección, se contrató una compañía y bueno, se hicieron entrevistas, se definieron cómo queríamos el perfil de cada una de las posiciones. Pero ahí les puedo dar una clave que siempre en las organizaciones hay una persona, o sea, dentro del equipo de enfermería, siempre hay alguien que queremos clonar. Siempre, ojalá yo tuviera 10 EDID. Yo estoy seguro que en el IESA dicen eso. Yo quiero tener 10 EDID. Entonces, esas características de esa persona nos reuníamos antes. Yo digo, dedicábamos mucho tiempo a esto. Nos reuníamos antes, el gerente del área, tratábamos de que fuera un equipo que no solamente fuera el supervisor, sino que también estuvieran involucrados pares y tratar de que hubiera un grupo 360, digamos, que apoyara la escogencia. Pero siempre discutíamos, mira, estas características, que sea así, que trabaje así, que trate al paciente de esta forma. Y nos íbamos mucho más por esto que por el papel que traía. O sea, tú, por supuesto, tenías que tener el perfil, la experiencia y todo, pero nos tenía que hacer clic al grupo seleccionador de que sí era la persona que nos podía funcionar para el cargo. Muy bien. Profesor José María pregunta, ¿cuál es el papel de la Sociedad de Amigos del Hospital y quiénes la integran? ¿Cuál sería su rol? Mira, la Sociedad de Amigos se fundó para velar por el modelo de gestión del hospital y para que siempre se respetara la prioridad para el paciente y su familia. Y por supuesto para buscar recursos. O sea, básicamente ha sido una organización de búsqueda de recursos, de fundraising, para el apoyo de las actividades que el hospital no puede cubrir y para apoyo de pacientes específicos. Muy bien. Por acá preguntan José Alberto Martínez, José Martínez pregunta, muchísimas gracias por la conferencia, se ve el cariño que le ponen, pero yendo a la realidad actual, ¿cómo hacen con el gran problema de luz en Maracaibo? ¿Tienen planta propia y el resto de los servicios públicos? Sí, gracias. Hay un tanque de agua muy grande que se mantiene activo y hay agua en el hospital, gracias a Dios, y hay plantas eléctricas. Y el hospital tiene plantas eléctricas para la actividad, para las actividades fundamentales, pues UCI, pabellón, ascensores, etc. No es fácil, es muy difícil, pero se guapea.
Por acá pregunta también a Celar, bueno, felicitas, por supuesto, primero felicitándolo y por tan integral atención, y pregunta cómo se dieron, cómo fueron dadas las alianzas. Se fueron creando poco a poco, ¿no? Como le dije, invitábamos mucha gente, Fede Cámara, Cámara de Comercio, alcalde, o sea, sin ningún distingo. Se invitaba a la gente, se hacía un recorrido por el hospital, se explicaba las actividades y poco a poco fuimos logrando y ganando alianzas, ¿no? Realmente toma tiempo, hay que irlas construyendo día a día. No hay fórmulas mágicas. Muy bien. El doctor Mario Patiño menciona el modelo de gestión generado en el hospital, además de motivo de estudio en ámbito académico, modelo operativo transferible, pensando en el proceso de reconstrucción de la Venezuela por venir. Sí, hubo un momento que no te escuché, que se cortó el habla. Menciona que en función de la experiencia, del avance que ha generado el hospital, el modelo de gestión del hospital, si se ha pensado en se puede considerar un modelo operativo transferible pensando en el proceso de reconstrucción de la Venezuela por venir. Yo pienso que 100% replicable, 100% replicable y confío mucho que, bueno, hemos logrado, a pesar de todas las adversidades, por 22 años, que por lo menos los conceptos y la operatividad se mantenga. Pienso que es un modelo a considerar para replicarlo en el futuro en la reconstrucción del sistema de salud. Gracias. También por acá preguntan cómo han manejado la diáspora médica para mantener esos servicios de subespecialidades operativos. Eso ha sido una de las cosas más difíciles. No, se nos han ido muchos especialistas del Estado y del país, que por supuesto afecta a la institución. La doctora Yané Borges, que es la gerente médico, y la doctora Betty Ramos y el doctor Servio Tulio, viven en una constante captación de especialistas y de pedirles que por lo menos le dediquen a la institución un par de horas a la semana, 4 horas a la semana. Y como les decía, se procura en función de las actividades darle una compensación con donaciones que da las sociedades que nos apoyan. Pero ha sido muy difícil, es terrible porque además las instituciones, las ONG que apoyan internacionalmente al sector salud, lamentablemente en líneas generales no contemplan el recurso humano para dentro de sus programas. Entonces tiene que ser algo muy, muy local, que la sociedad local ayude para que los médicos y las enfermeras, los pocos que nos quedan, sigan prestando el servicio en este tipo de instituciones. Por acá también preguntan que si el financiamiento más importante fue por parte del Estado y que si es así, actualmente se mantiene. Doctor, ¿me escuchó? No, tuve un bajón de luz y se blinqueó la conexión. Estaban haciendo la pregunta si actualmente se mantiene el financiamiento del Estado. Sí, se recibe, como le dije, un presupuesto del ministerio, presupuesto de la gobernación, algunas donaciones de alcaldías y lo que aporta el sector privado. Pero el 90% del presupuesto, más del 90% del presupuesto, es los aportes del Estado. Okay. Por acá tenemos una pregunta. La tasa de personal de todo tipo que labora en el hospital que viene de afuera ya es menor que el autóctono, es decir, su tasa de personal promovido y que se encuentra en los niveles más altos gerenciales ya es predominantemente formado en el mismo. Sí, todas las personas que están ocupando actualmente los cargos gerenciales se han formado en la institución. Sí.
Por el chat tenemos otros comentarios de agradecimiento. Yo sé que tenemos una mano levantada, pero te invitamos a escribirlo por el chat, por favor, para compartirlo con el doctor. Edith Benítez pregunta, ¿el hospital contempla el aspecto de docencia e investigación en coordinación con entes nacionales e internacionales? ¿Posee áreas y líneas específicas? Sí, tenemos, ahí no se ve en la foto, pero este hospital fue copiado del de San Juan de los Morros. Tiene un edificio principal que es la torre de hospitalización, tiene 3 alas de consulta externa y a la izquierda hay una torre de lo que llamamos la torre de educación, una torre de 3 pisos que está dedicada. Hay 6 aulas de usos múltiples, un auditorio, está totalmente acondicionado para la educación continua. El área de oncología, como les dije, tenemos el convenio con el SAYUD, contempla todo lo que es educación del personal de enfermería y médico y todo el personal relacionado con el tema del cáncer. Y sí, se mantiene una línea digamos, tenemos el posgrado, tenemos varios posgrados, el posgrado de oncología, tenemos el posgrado de dermatología pediátrica, es el único posgrado en el país, avalado por el CNU, está en el Hospital de Especialidad Pediátrica. O sea, ese ha sido siempre un interés de la institución, mantener la educación y la formación del personal especializado en el área pediátrica. Por acá también la Nana Petit dice, doctor, cuenta un poco sobre el programa de psicoprofilaxis quirúrgica referente en nuestro continente. Sí, eso lo iniciamos como un proyecto del equipo de psicología y tenemos unas áreas, tenemos un pabellón para que todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente tiene, igual como tiene su cita con anestesia y tiene su cita con el médico tratante, tiene por defecto una cita con el programa de psicoprofilaxis quirúrgica. O sea, él hace terapia lúdica, pasan por el pabellón, ven de qué se trata y juegan, etcétera, para que el día del acto quirúrgico el niño ya viene preparado y también los familiares, porque se prepara tanto al niño como se prepara a los familiares, de manera de que van a una actividad ya preparados para lo que se va a hacer. De verdad que es un programa muy bonito que se comenzó en la institución y ha tenido mucho éxito, como dice Nana, del grupo de psicología del hospital en Latinoamérica. Por acá, como entre las últimas preguntas, mencionan cuántas camas tiene el hospital, cuántos pabellones y camas de emergencia. Originalmente son 96 camas de hospitalización, son 4 pabellones y emergencia no tenemos 2 cubículos en trauma shock y 6 cubículos de orientación diagnóstica. Porque como les dije, no es una emergencia propiamente, es una orientación diagnóstica. Se refieren a pacientes selectivos. Javier Enrique Meneses dice, buenas tardes, profesor. Quisiera saber su opinión sobre la posible autogestión económica de los hospitales públicos especializados. Solo hay que hacerla con mucho cuidado. Hay que hacerla con mucho cuidado, es mi opinión. O sea, tenemos que ser, como les dije, en algún momento teníamos mucha presión porque el presupuesto nos los habían recortado de manera importante, a convertirnos en centro de referencia para pacientes de PDVSA, para familiares de los empleados. Pero en su momento, eso hay que evaluarlo en cada momento histórico del país. Pues, o sea, yo no estoy en contra. Creo que hay experiencias muy buenas en cuanto a ese tema, pero hay que evaluarlo muy bien y siempre tener presente que no estoy, digamos, desplazando a un paciente que no tiene absolutamente ningún recurso para solucionar su condición de salud. Pero
es totalmente viable siempre y cuando sea muy bien llevado. Mencionamos al señor Servio Tulio, que efectivamente pidió la palabra, sigue interesado en hacer un comentario. Usted también lo refería en la conversación, si el equipo de aula virtual le puede abrir el micrófono para que nos comparta su apreciación. El doctor Servio Tulio. Es el actual presidente de la fundación. Perfecto. Ya le van a dar el permiso, creo que ya puede hablar, por lo que me indica el equipo. Buenas tardes. De verdad un placer compartir en un excelente auditorio esta conferencia que nos dictó el doctor Luis Parodi. De verdad que estoy muy complacido porque en el año 2013 tuve la oportunidad de hacer el curso de gerencia en el IESA, aquí en Maracaibo. De verdad que fue algo muy bonito porque nos ha servido, y digo nos ha servido porque uno es multiplicador de todas las enseñanzas que, como en este día nuestro colega Parodi está aportando. Para este grupo de estudiantes de gerencia, pues de verdad que es excelente que ellos reciban y capten lo mayor posible lo que estamos viviendo. Por otro lado, quería manifestarle que sí, efectivamente, alguien hizo una pregunta por ahí, ¿cómo trabajamos con estos gobiernos a veces donde la política influye mucho o se quiere meter dentro de los hospitales? Nosotros podemos decir, y aquí está el doctor Parodi de testigo, que desde su fundación hasta el momento a nosotros nos han permitido en general trabajar libremente. Aquí no se habla de política, aquí trabajamos desde temprano hasta tarde, el tiempo que se nos permite por el bien de los niños, desde todo punto de vista. Y por eso hemos logrado esa credibilidad de la sociedad civil y de todos los personeros, tanto ONG como la parte oficial, de que nos reconozcan como gente seria, como gente que está dedicada a hacer el trabajo. Efectivamente, habrán cambios cuando hay un nuevo gobernador, pero indudablemente que no afecta el trabajo que se está haciendo, la operatividad que se está realizando día a día. Y buscaremos, porque así lo hemos planteado en estos años, sobre todo en estos 2 últimos años, donde la pandemia, donde la migración del personal, no solamente médico, de todo punto de vista, técnico y enfermería, se nos ha ido y nosotros hemos tenido que salir al frente a luchar para mantenerle la salud a estos pacientes, sobre todo a nuestro paciente oncológico. De verdad que muy agradecido, estimado doctor Parodi, muy interesante. Un abrazo. Un abrazo, su disertación sobre el tema y esperamos, pues, como siempre lo ha hecho. Él dice que efectivamente él no se ha apartado de Maracaibo. Él puede estar en Caracas, pero él vive aquí también. Y siempre está pendiente del hospital, siempre está pendiente de nosotros. Es nuestro asesor número 1 y gracias a él, pues, mantenemos esa luz viva en que sigamos adelante. Un buen abrazo. Un abrazo, Servio. Muchas gracias por su participación. No tenemos más preguntas por el chat, así que podemos ir finalizando esta conferencia, agradeciendo todo, de verdad, de manera muy activa, los que se conectaron y que participaron por tan importantes preguntas. Doctor Parodi, tal vez unas palabras ya de cierre. No, muy contento, como les dije, de la actividad de hoy. Cuentan conmigo siempre. Y bueno, todo este grupo que se está formando, tenemos un reto grandísimo por delante, ¿no? Lo que actuar todos los días para lograr los cambios que el país necesita. De verdad, muchísimas gracias nuevamente, Mario, Julio, todo el equipo de Liesa, Jorge, y seguimos en contacto para seguir echándole
todas las ganas a esto. Muchísimas gracias. Los coordinadores, doctor Mario. Sí, pues no queda más que reiterar al profesor Parodi pues nuestro reconocimiento y gratitud en nombre del diplomado y del IESA por el intercambio del día de hoy. Ha sido de muchísimo provecho, Luis. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias por esta conferencia. Los esperamos en un próximo encuentro. Feliz tarde para todos.